Maravilloso. Vamos a la escritura. Vamos a retomar un texto que revisamos anoche en número 29, 13. Anoche revisábamos este texto en relación a Sucot. Y dice el versículo, ofreceréis como ofrenda 13 becerros. Esto lo mencionaba yo anoche, el primer día. Y luego el segundo día 12 becerros de la vacada, y así sucesivamente. El tercer día 11 becerros, el cuarto día 10 becerros, el quinto día 9 becerros, el sexto día 8 becerros y el séptimo día 7 becerros. Aparte de esto, diariamente 2 carneros, 14 corderos. Y habíamos expresado que esos 70 becerros significaban o representaban las 70 naciones. A todas las naciones, como un acto de bondad, el Señor ofrece redención. Para todos hay provisión universal. Imaginemos esta proporción tan impresionante si podemos calcularla. Si el pueblo de Israel salió aproximadamente 1270, 1250 años antes de Mashiach, a ver si podemos aquí hacer una proporción. 1200 años antes de Mashiach, el pueblo sale de Israel y el Señor va estableciendo sus ordenanzas y ordena ahí en Levítico un cordero por la mañana y un cordero en la tarde. Multipliquen eso por 365 días del año durante 1200 años. ¿Alguien tiene esa matemática? Solamente tomemos estos 70 corderos desde que Israel se establece en la tierra, 70 corderos por las naciones durante 1000 años. Multipliquen esto. ¿Cómo van las matemáticas? Todos los sacrificios de Pesaj, la cuenta del Rechit, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shemini Atzeret. ¿Alguno de ustedes podría saber cuántos millones de animales fueron puestos sobre el primer templo, el segundo templo, y antes de que existiera el primer templo, Israel en el desierto y luego establecido? Ustedes podrían pensar en qué cantidad impresionante de corderos fueron sacrificados, animalitos limpios, sin mancha, sin arruga. ¿Alguien podría, algún matemático quisiera hacer esta cuenta? Podríamos tener como referencia que un cordero en la mañana, un cordero en la tarde durante cerca de 1200 años. Esto sin hablar de los corderos que cada persona que era consciente de su pecado, de ignorancia, de desconocimiento, de descuido, de rebeldía, tenía que traer. ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguien podría tener una proporción de cuántos millones de corderos
se sacrificarían durante todo ese periodo tan inmenso de años en una pedagogía maravillosa que en algún momento, como todas las cosas, tienen el poder de volverse ritualistas, superficiales, religiosas, y se siguieron haciendo por los años, hasta que llegó el punto donde el Señor expresa en Isaías 1, 12 y 13. Isaías 1, 12 y 13. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando os presentáis, miren esta frase tan fuerte que nos toca a todos. Os presentáis ante mí pisoteando mis atrios. Y no era por falta de corderos, porque sí los traían. Y el Señor dice en el verso 13, no sigáis trayendo ofrendas inútiles. El incienso me es abominación. Los novilunios, o sea, los Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh también habían corderos. Los Chabatot, el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Y nos puede pasar a todos que de convocatoria en convocatoria realmente no tratemos en serio con el pecado. O no nos amanezca el tremendo valor de lo que esto significaba. Estamos por la gracia del Señor terminando otro ciclo de Torá. En 2 semanas estaremos, después de Shemini Atzeret y de Simchat Torah, la alegría de la Torá, iniciando otro ciclo de Torá. Y estoy seguro por la gracia bendita del Señor que no ha sido un año infructuoso, ha sido un año maravilloso. Cuando anoche orábamos recibiendo la semana de Sukkot, yo le agradecí al Señor al escuchar la oración de los varones que participaron. Y esas oraciones de estos varones tenían un denominador común muy precioso: unanimidad, una unanimidad en la Torá tan preciosa, un solo sentir, un amor por sus convocatorias, un valor al sacrificio perfecto de Mashiach. Y yo veo que la obra del Señor va avanzando en medio de nuestros corazones y en medio de la imperfección de nuestro ser caído. Pero también veo el tremendo valor pedagógico de lo que el Señor nos invita a hacer. Y que el Señor por su espíritu se encarga. Una coma aquí, una tilde allá, un verso aquí, un verso allá. Y Él en su bondad, de Shabbat en Shabbat, de convocatoria en convocatoria, conforme nuestra necesidad, va haciendo que cada uno tenga una retentiva. Y de esa Torá que es entregada a veces como el rocío, que refresca al amanecer la hierba y es tan hermoso y tan fresco, o como gotitas, o a veces como chubascos y a veces como aguacero. Así dice Deuteronomio 32. Así es la Torá en nuestras vidas. Y su obra en nosotros no es en vano, porque nos ha dado al Ruach HaKodesh, nos ha sellado con el Ruach HaKodesh. Yo quisiera que, pensando en esa proporción, cómo me gustaría que aquellos que pudieran hacer esto dijeran: pastor, aproximadamente fueron tantos millones de animales, sin hablar de las ofrendas personales, porque cada persona necesita tratar con el pecado de manera individual. Pensando en esa proporción tan grande de corderos, yo quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 8.
Y que el Padre, en su bondad, en su amor, magnifique, magnifique al Cordero y magnifique al sumo sacerdote de nuestra esperanza, él mismo, Hashem Yehoshua Hamashiach. Esta carta de los Hebreos fue escrita para mostrar la superioridad de nuestro sumo sacerdote por su ministerio por encima del ministerio levítico. No podemos menospreciar el ministerio levítico porque fue una pedagogía preciosa, pero había algo superior que estaba escondido. Y así comienza esta preciosa expresión del capítulo 8, diciendo, ahora bien, espero que todos tengan la escritura en su mano y gracias al Señor que ahí la tienen en la pantalla, dice, ahora bien, como conclusión de todo esto que estoy expresando, después de que esa sumatoria impresionante de corderos estaba en la memoria histórica de Israel, el autor de Hebreos, seguramente el apóstol Pablo, está diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote precioso. Y aquí dice que se sentó, si tiene su escritura en la mano, si la tiene su escritura de papel, allí donde dice a la diestra, escriba en la diestra, no a la diestra, sino se sentó en la diestra. No le estoy diciendo que no sea reverente con la escritura, pero le estoy diciendo que sea reverente con la palabra que fue entregada originalmente, porque las traducciones, por muchas razones, no expresan lo que debieran expresar. Y está diciendo, este sumo sacerdote no se sentó a la diestra, él se sentó en la diestra. Si usted levanta su manito derecha, levante la mano derecha conmigo lo más que pueda. Haga el ejercicio. La mano derecha indica el cielo. Cuando la escritura dice que él pondrá a la derecha a los corderos, está indicando al cielo. Y cuando dice a la izquierda, si usted baja a la izquierda, ella va al espacio que indica geográficamente el infierno. Los cabritos al infierno, las ovejas a la derecha. Y entonces la derecha en la escritura es el símbolo del cielo donde está hasta hoy el trono de su majestad. Él terminó su obra maravillosa y se sentó en su lugar en el cielo donde está su trono. No se sentó a la diestra de la majestad. Él es la majestad. Él es Hashem Yehoshua Hamashiach, el nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Él es rey, él es legislador, él es sacerdote, él es cordero, él es redentor, pero él no es un junior a la diestra de Dios, porque él es Dios. Y este texto hay que mirarlo en su contexto hebreo. Él se sentó en la diestra del trono, allí en el lugar que le corresponde, dice en la majestad, en los cielos, dice, se sentó como ministro de las cosas santas y aquí aparece una palabra maravillosa del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Se verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este es también necesario que éste haya tenido algo que ofrecer. La semana pasada hablábamos del día de la reconciliación y el primero que tenía que ofrecer por sí mismo y por su casa un becerro era el sumo sacerdote Aarón.
Y eso significaba el sacerdocio terrenal, levítico. Es que un sacerdote, por más que fuera sumo sacerdote, estaba sujeto a la humana debilidad, a una naturaleza caída y es pecaminoso. Y por eso tenía que tener algo que ofrecer. Y luego sigue el texto aquí, porque si estuviera en la tierra, está hablando del que subió al cielo de regreso, como lo expresábamos la semana pasada en Zacarías 3, si estuviera en la tierra, Machiach no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Si quiere allí enseguida de según la ley, escriba según la ley del sacerdocio levítico, para que aprendamos a entender los textos conforme a la armonía de la escritura. Si hoy hubiera quien estuviese presentando ofrendas según la ley del sacerdocio levítico, o sea, según todo el libro de la ley del sacerdocio que es Baikra levítico, y expresa algo maravilloso para que esta tarde, al terminar un ciclo de Torá y un ciclo que empieza en el santuario desde Pesaj, empezamos en Pesach, el ciclo del santuario, y terminamos en Shemini Atzeret, el ciclo del santuario y el ciclo de la Torá. Y dice, esos sacrificios que se presentan según la ley del sacerdocio son figura y sombra de las cosas celestiales. Esa fue una maravillosa pedagogía que él mismo implementó como una sombra, porque él estaba presente allí en la Torá y en la columna de la nube y en la columna de fuego, y hacía sombra su Torá, pero era una sombra que se proyectaba sobre cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Qué preciosa esta expresión. Mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. En otras palabras, a Moisés, empezando en Éxodo, el Señor le mostró un modelo en el monte. Moche estaba arriba, estaba contemplando al mismo Dios, lo que ocurre en las esferas celestiales, y le dijo, tienes que hacer una réplica de esto que se hace acá arriba para que lo hagan allá abajo hasta que yo vaya y ponga mis pies por ustedes y ya no sean necesarios millones de corderos. Qué precioso, ¿ah? Haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Esa era una pedagogía. Y todos aquellos que tenemos esa hermosa, ese hermoso instrumento del santuario para saber entrar por la puerta, que todos lo tenemos para nuestro tiempo a solas con Dios, lo ejecutamos porque ese fue un modelo de algo que es allá real. Ya no está eso, ya no existe, ya no lo necesitamos, pero así es el modelo de cómo funciona. Hay que entrar por la puerta de Mashiach. Hay que detenerse en el altar del sacrificio, hay que pasar por la fuente, hay que arrepentirse, hay que lavarse con agua. Pero sigamos aquí, el verso dice, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior. Aquí estamos hablando al terminar un ciclo de convocatorias que van de Pesach a Shemini Atzeret, dice que hay un ministerio superior, el de Mashiach. Le damos gracias a Dios por este año de Torá, le damos gracias a Dios por este año de convocatorias, pero nosotros sabemos que hoy, estando ya presente Mashiach, nosotros tenemos a un garante, mediador, allí en el verso dice, de un mejor pacto. Si usted tiene su escritura, allí está Polito. Esta escritura yo tengo la bendición de poderla resaltar, subrayar, y aquí dice un mejor pacto.
Y usted ve que lo tengo con una línea como si estuviera tachando esa palabra. Ahí encima en su escritura, ahí encima en su escritura, si puede escribir, escriba un pacto innovado, de innovación, un pacto innovado, un pacto mejorado. Y es tan interesante que el texto dice, el cual está basado sobre mejores promesas en relación al ministerio sacerdotal levítico. Ya lo vamos a ver, para que entremos con alegría diariamente al lugar santo, al lugar santísimo, para que entremos a la presencia del Señor. El pacto no es nuevo ni es mejor. El pacto fue innovado porque estaba fundado sobre la persona de Mashiach. Y claro, Mashiach es superior a los sacerdotes levíticos y por eso el pacto sería innovado sobre mejores promesas. Y aquí dice el texto, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Y yo les quiero pedir aquí, sobre todo a los nuevos que van llegando, pero también a todos. Aquí cuando dice si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primero no se refiere a la Torá, porque la Torá no es un pacto. La Torá contiene el pacto, pero la Torá no es un pacto. Aquí lo que está hablando es del pacto del sacerdocio levítico. Y ese pacto, por ser humano, no era ausente de defecto. Si aquel primer pacto fuera sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto sacerdotal. Pacto sacerdotal. Porque no es que la Torá fue un pacto deficiente, distinto a la gracia y que la gracia es superior. No, no, no. Es que el pacto del que está hablando aquí es el pacto sacerdotal. Ese, como era humano, era defectuoso y por eso se requirió un pacto sacerdotal, un segundo pacto sacerdotal. Segundo pacto que ya terminaría con la muerte de Mashiach en el madero, es el sacerdocio y se inauguraría uno nuevo. Y entonces dice, reprochándolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, miren esto, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Allí vuelva y coloque un pacto mejorado, un pacto innovado. No es que ahora la Torah ya no es vigente y ahora es la gracia el pacto. En ningún lugar aparece la gracia como un pacto. Y está diciendo aquí algo muy especial, no como el pacto que hice con sus antepasados el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días, dice el Señor. Y es importante que nosotros sepamos cuál es la innovación del pacto, qué es lo que tiene de novedoso el nuevo pacto, el pacto innovado. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la novedad? Haga de cuenta que usted tiene una casa, la tiene por 30 años y usted le quiere hacer una innovación a la casa. Usted va a conservar la estructura, usted va a conservar el fundamento, pero usted va a ampliar algunas paredes, una puerta que era de hace 30 años, tal vez un poco estrecha, usted la quiere poner doble y a cambio de que sea solo madera, usted quiere que sea cristal, pero no es otra casa, es la misma casa, solo que usted la quiere innovar. Y es bueno que nosotros veamos aquí qué es la innovación del pacto. Y aquí comienza, y lo tengo aquí en verde,
Me gusta subrayar mi escritura así porque me ayuda a enseñarla. ¿Cuál es la innovación del pacto que no tuvo Israel en el desierto hasta que vino Machías? Dice, pondré mis leyes en su mente. Eso es lo que hacemos con la Torá. Pondré mis leyes en su mente. Este es el nuevo pacto. Estas son las mejores promesas, la innovación del pacto innovado. Pondré mis leyes en su mente y algo maravilloso que Dios hace cada año en cada ciclo de Torá. Las escribiré en su corazón. Hermanos, démosle gracias a Elohim porque estamos terminando un año de Torá. Y saben, él no ha hecho cosas vanas. Él este año ha estado escribiendo sus leyes en nuestra mente. Él está escribiendo en nuestro corazón. Dele gracias a Dios. Y sería útil en estos días, mientras nos conectamos con el nuevo ciclo de Torá, que cada uno de nosotros pensara qué leyes este año él ha escrito en mi mente como una novedad. ¿Qué cosas novedosas él ha escrito en mi corazón? Porque esta solamente es la obra del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. Entonces ya no necesitamos millones de corderos. Tenemos al Cordero y tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es un pacto innovado. Dice clarito, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Esa era la promesa del Señor en Jeremías 31, del 31 al 33. Él dice, tan precioso, pondré mis leyes en su mente. Eso que está repitiendo el autor de Hebreos no es del autor de Hebreos, posiblemente Pablo. Él está repitiendo Jeremías 31, del 31 al 33, en plena dispersión babilónica. En los 70 años de la cautividad, el profeta Jeremías está diciéndole a los cautivos de Israel, he aquí, vienen días, dice Achén, en los cuales haré nuevo pacto, un pacto innovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El después de aquellos días es después de que Machiach, en una convocatoria de Pesach, fue el Cordero. Y luego, 50 días más tarde, vino el Ruach HaKodesh y entonces dice, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y aquí está repitiendo el pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Escribe en tu corazón y de ser posible, escríbelo en la escritura. El pacto ahí está subrayado en rojo y en un recuadro. El pacto es uno solo, no hay más pactos. Los demás son tratos circunstanciales de Dios con Noé, con David, con Salomón. Pero el pacto es uno. Yo seré por Dios a ellos y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto. No hay un nuevo pacto. Porque aquí lo que está diciendo es, yo voy a seguir siendo por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ¿qué es lo novedoso? Lo que está en verde. En la pantalla que está mostrando Paul, muchas gracias. ¿Qué es lo novedoso? Pondré mis leyes en su mente. Israel no tuvo la ley en la mente. Aún el Israel de hoy no tiene la ley en la mente, porque no tiene Ruach HaKodesh. Esto es lo innovado, esto es lo novedoso, es de escribiré
mis leyes en su corazón, las pondré en su mente. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por este año de Torá que estamos terminando. Algo Él ha puesto en tu mente y ha escrito en tu corazón. Sería maravilloso que nosotros pudiéramos tener claro en este ciclo de Torá que está terminando, donde ya no necesitamos los millones de corderos porque tenemos al Cordero perfecto. ¿Qué ha hecho Él en tu mente y en mi corazón? Porque Él ha seguido siendo por Dios para nosotros y nosotros somos su pueblo. Pero hay otra innovación maravillosa que está en la Escritura y que quisiera leerla en Ezequiel. Otra innovación del pacto es tan preciosa. Es Ezequiel 36, 26 al 27. Mírenla. Os daré un corazón nuevo. Sin Ruach HaKodesh, ninguno puede tener un corazón nuevo. Y miren lo tan hermoso aquí. Pondré un espíritu nuevo, el Ruach HaKodesh, dentro de vosotros. Demos gracias al Señor por este ciclo de Torá. No hemos caminado lo más perfectos que queremos o podemos, pero Él sí está haciendo algo nuevo dentro de nosotros. Él está haciendo una obra en corazones de piedra que los está tornando corazones de carne. Y Él dice aquí, os daré un corazón nuevo. Señor, te doy gracias por aquellas novedades que este año de Torá tiene mi corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es imposible que alguien lo tenga si no ha escuchado el evangelio, lo ha oído, lo ha creído para que sea sellado por el espíritu. Y dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren la novedad. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, Él es el que lo hace, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la novedad. El pacto es siempre el mismo. Yo seré a Israel por Dios e Israel me será a mí por pueblo. El pacto no ha cambiado. El pacto es uno y es el mismo. Estas son las innovaciones del pacto con Mashiach. Dice aquí, yo seré por Dios, ellos me serán por pueblo. Hermanos, ese siempre ha sido el pacto. Yo quisiera que revisemos estos tres textos. A Paul le agradezco inmensamente su asistencia. Miren para que reconozcamos que el pacto no ha cambiado, ha sido innovado. Jeremías 17, perdón, excúseme, Génesis 17, 7. A ver que Polito es una excelente ayuda ahí. Génesis 17, 7. Esto fue, aquí está con rojo. Me gusta mantener estos textos ahí. Esto fue cuando el Señor le ordenó a Abraham que pusiera una señal en el cuerpo que no es el pacto. El Brit Milá, como dicen los judíos, no hay un pacto de la circuncisión. El Brit Milá es una señal del pacto. El pacto es lo que le dijo Hachén a Abraham: establezco mi pacto entre yo y tu descendencia, las estrellas de los cielos, la arena del mar, nosotros los Goim, como una alianza eterna para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia. ¿Cuál es el pacto? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese pacto no ha cambiado. Entonces no podemos decir que es un nuevo pacto, porque el pacto es, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Gracias, Paul. Vamos ahora a Éxodo 6:7 para que veamos que el pacto no ha cambiado. El pacto ha sido innovado. Me parece que es un resumen maravilloso de un año de Torá, afianzando la verdad del Señor en nuestro corazón.
Éxodo 6:7 con la ayuda de Paul. Ahí está. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios. Les pregunto, ¿el pacto ha cambiado? El pacto no ha cambiado. Es el mismo. Dios determinó tener un pueblo de su exclusiva propiedad que lo tiene a él por Elohim. Ahí está en Génesis, ahí está en Éxodo y aún el pacto sigue repitiéndose el mismo en Jeremías 24:7 con la ayuda del Ruach y la velocidad de Paul. Jeremías 24:7. Aquí está. Les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Hachén. Y otra vez, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les pregunto hasta aquí, mis amados, ¿el pacto ha cambiado? No, es el mismo. Yo seré a ellos por Dios, ustedes me serán por pueblo. Pero lo que sí fue, la casa la remodeló. Es un buen tiempo para darle gracias a Dios por aquellas cosas que Él ha cambiado el corazón de carne, perdón, de piedra. Y si hay áreas de nuestro corazón que están endurecidas, digámosle, Señor, por favor, esta es tu promesa. Y no creo que seas tú el que me estás fallando, es que yo me estoy resistiendo, porque tú me diste el rúa para que mi corazón deje de ser duro y obstinado. Señor, hay nuevas palabras tuyas en mi mente y en mi corazón este año. He memorizado nuevas porciones, he tomado nuevas promesas. Es que esa es la novedad del pacto. Es una novedad, pero para que sigamos adelante, revisando un ciclo maravilloso que estamos terminando. Aquí vuelvo a Hebreos 8. Aquí está la sustentación bíblica, histórica, teológica, de que no es un nuevo pacto, sino el mismo, pero que fue innovado. Porque si dijéramos nuevo pacto, entonces el hecho de que haya un pueblo que tiene un Elohim, eso sería lo que cambiaría. Pero entonces, ¿con qué nos quedaríamos? Y luego entonces, producto de la innovación del pacto, él continúa y ahora se conecta con el valor del sacerdocio de Mashiach, volviendo a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos al verso que veníamos, el verso 10. He explicado aquí lo que ha hecho un año de Torá sobre el mismo pacto. Hay una innovación del pacto. Como resultado de que estamos aquí avanzando, ninguno enseñará a su conciudadano futuro, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus iniquidades. Y lo más hermoso del sacerdocio de Mashiach, nunca jamás me acordaré de sus pecados. Nunca jamás me acordaré de sus pecados. Damos gracias al Señor por la pedagogía de millones de corderos, pero solo uno hizo posible que Él no se acuerde más, porque fue el Corbán perfecto. Y entonces aquí retoma el tema del pacto aarónico y del pacto sacerdotal de Machía. Al decir nuevo, que hay que saber leer entre líneas porque él está hablando tanto del pacto sacerdotal como del pacto con su pueblo. Aquí retoma la idea del pacto sacerdotal. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero. ¿Qué es lo anticuado? El pacto levítico. Y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Este texto de Hebreos fue escrito posterior a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y como ya no hay más templo y ya no hay plan para que haya otro templo en la mente de Dios ahora, hasta que la Jerusalén celestial descienda, si no hay templo,
Entonces, el pacto levítico que hacía todo dentro del templo ahora es anticuado, está caduco. Es anticuado el pacto, no la Torá. Estaba próximo a desaparecer, está diciendo aquí el apóstol, seguramente Pablo. ¿Por qué lo dice así? Porque antes de que el templo fuera destruido, después de la muerte de Mashiach, ignorando todavía la revelación porque se fue dando paulatinamente, Mashiach ya había muerto, Mashiach había resucitado, Mashiach había ascendido al cielo, pero muchos seguían yendo al templo a llevar sacrificios y por eso es necesario establecer esta epístola para que ellos entendieran que hay algo nuevo, que ahora es anticuado el anterior, que ya no hay dónde hacer esto porque no hay templo. Y lo que es anticuado, el sacerdocio levítico, estaba próximo a desaparecer, aun cuando habían algunos que pretendían el sacerdocio levítico. Y aquí continúa el apóstol diciendo, ahora bien, que el primero, el pacto levítico del sacerdocio tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal. Eso es lo que aprendimos este año en la Parachá, Baikra y todas las Parachot del libro de Levítico. Ahí aprendemos los reglamentos del servicio del santuario terrenal. Y aquí está todo cómo fluía. Ya no fluye aquí en la tierra, pero en el cielo fluye para nosotros, porque ahí está nuestro sumo sacerdote. Y entonces dice el tabernáculo fue preparado así. En la primera instancia, todos tienen sus postcards donde está el diseño del sumo, del santuario. No sé si lo tengo aquí a la mano. En la primera parte, después del atrio, no lo tengo tan a la mano. En la primera instancia llamada lugar santo, ya todos sabemos que ahí está el candelero, la mesa de los panes que no son de la proposición, sino del rostro. Si tienes la Biblia de papel, escribe panes del rostro. Ya sabemos lo que estaba allí. El santuario tenía una parte llamada santo donde estaba el candelero, la mesa de los panes del rostro y también estaba allí el altar de oro. Y luego dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arco del pacto cubierta de oro por todas partes. Y sigue explicando algo que ya nos es familiar, pero quisiera que nos detuviéramos en el verso 7, Hebreos 9, ya estoy en Hebreos 9. Esto lo enfatizábamos la semana pasada, el día de Yom HaKippurín. En la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, dice aquí, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia al pueblo. Ahí llegaba el día de Yom HaKippurín, el sumo sacerdote, indicando con esto, miren qué hermoso, estoy en el verso 8 de Hebreos 9, indicando con esto cada año en el día de Yom HaKippurín, mientras estuviera en pie el santuario o el templo, indicando con esto el espíritu de santidad que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. O sea, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, ya eso solamente para ese momento era un símbolo según el cual se presentan ofrendas, holocaustos, sacrificios. Si tiene su escritura de papel en el verso 9, ¿por qué llegaron a ser millones de corderos
dice, presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece este servicio. Que no pueden estos millones de corderos perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece este sacrificio. Por eso llegó el momento en que el Señor les decía, por favor, yo ya no demando más esto. Me están abominando con esta religiosidad. Y aquí expresa, dice, que son diversas viandas, bebidas, diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reformación. Pero miremos el versículo 11. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, aquí dice, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos. Es un templo que no es de esta creación. Qué precioso. Él ya está presente. Él ya vino. Y entonces dice el verso 12 que ya no es por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Aquí está lo más hermoso. Entró una vez por todas al lugar santísimo y habiendo asegurado eterna redención. Maravilloso. Maravilloso. Mientras que hubo millones de corderos y becerros que no hacían perfecta la conciencia, ahora entró él mismo al lugar santísimo y la cortina del lugar santo entrando al lugar santísimo se abrió para que entrara su santidad el rey y asegurara una eterna redención. Y dice aquí, yendo a temas que ya aprendimos este año y otros años en Levítico, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada, aquí está la vaca roja, a los inmundos santifica para la purificación de la carne, qué precioso, cuánto más la sangre del Mesías. Si eso pasaba con estos sacrificios, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por lo tanto, Él es mediador del pacto innovado. Ahora sí entendemos que es un pacto superior sobre su propio cuerpo, sobre el Ruach HaKodesh que fue derramado, dice, para que habiendo ocurrido una muerte, no miles de muertes, no millones de corderos, una muerte para la reconciliación por las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados, amados, ustedes y yo, recibamos la promesa, de la herencia eterna. Dice, porque donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. No había pacto sin sacrificio. Debían sacrificar un animalito, debían comer el animalito, porque al comer el animal participaban de esa porción del animal que había muerto, indicando que estaban comiendo, asimilando el beneficio del pacto. Dice aquí, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pero no tiene vigencia mientras vive lo pactado. Porque el corderito ya moría
no había vigencia, el corderito había desaparecido, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre. Y termina aquí para que adoremos al Mesías en un año de Torá, habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la Torá sacerdotal al pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua, lana, escarlata e hisopo, roció el rollo mismo a todo el pueblo. Esto fue en la entrega de la Torá, se sacrificaron corderos y el pueblo fue rociado con la sangre y Moisés dijo, esta es la sangre del pacto. Eso fue en Sinai cuando se entregó la Torá. Y esas mismas palabras en Pesach las repitió Mashiach. Esta es la sangre del pacto innovado. Y entonces dice aquí en el verso 20 de Hebreos 9, esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Pero esto es en Sinai. Y entonces dice, y de la misma manera, roció con la sangre el santuario y todos los utensilios, y según la ley del sacerdocio levítico, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y entonces termina aquí diciendo, era necesario, verso 23 del capítulo 9, era necesario, qué precioso, que las representaciones de las cosas celestiales, todo esto solo era una representación de cosas celestiales. Este es Mashiach, pero las cosas celestiales son mejores que estos mismos sacrificios. Y dice, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos. Ese santuario aquí en la tierra, que ya no existe ni va a existir hasta que Él regrese, es una representación del verdadero. No entró en este santuario hecho de manos, sino Él entró en el cielo mismo. Recordemos Zacarías 3 la semana pasada. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Elohim, de su tribunal que él mismo estableció por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, no más, tal como lo hacía el sumo sacerdote. Porque si eso fuera así, el versículo 26 dice de otra manera, hubiese sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar por medio del sacrificio de sí mismo el pecado. Amigos, hermanos, un año de Torá, un año entendiendo la obra de Mashiach desde la Torá hasta el Evangelio. Un año aprendiendo desde Éxodo 25 hasta el último capítulo de Números, toda la Torá del sacerdocio levítico, que no podía quitar el pecado finalmente, porque todo era una pedagogía del Cordero perfecto. Y dice, tal como está establecido para los hombres, aquí está parte del Evangelio, en el versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas, qué preciosa esta palabra, para llevar la carga. Acuérdense de la palabra el nací, el cargador, para llevar la carga de los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado. Esta es la fiesta de Sukkot, que termina en el día octavo. En el día octavo, cuando él haya regresado por segunda vez sin relación con el pecado y se manifieste a los que esperamos para salvación. Maravilloso. De Pesaj, nuestra primera convocatoria en primavera, pasando por el Omer Rechit, llegando a Shavuot, alarmándonos con el sonido del truá, alegrándonos el día de Yom HaKippurín en la espera de la redención final y viviendo esta semana en tiendas de campaña débiles y endebles para que recordemos que nuestro destino no es aquí, que habrá después del día séptimo un octavo día y Él entrará a celebrar en una cita privada con su novia. Pero como para que entendamos la vigencia de las convocatorias, yo quisiera que fuéramos a Zacarías capítulo 14 y leamos del versículo 16 hasta el versículo 18 con la ayuda de Paul. Zacarías capítulo 14 desde el 16. Esto es después del regreso del Mesías. Sucederá que a todos los que sobrevivan de las naciones, a ver mis hermanos, qué frase más profética. Estamos aquí oyendo rumores de guerra, de nación contra nación y de reino contra reino. Estamos escuchando las noticias de una maldad impresionante de personas que no quieren nada con la Torá. En uno de estos días, mis amados, llegará el día del Señor. Sonará el último chofar. Aleluya. Los muertos en Machiach resucitarán y nosotros seremos transformados. Cuando ese evento ocurra, habrán personas que sobrevivirán, de las naciones, que no morirán en la gran tribulación. Estoy hablando de un término muy novedoso. La gran tribulación es un tiempo casi tan parecido a lo que está pasando ahora en el mundo, muy definido, reino contra reino, nación contra nación, la maldad. Y habrán personas que cuando Él aparezca en las nubes del cielo, no tienen el Ruach HaKodesh, no son salvos, pero sobrevivirán a las naciones que vinieron contra Jerusalén. Miren esto. Y Él vendrá y establecerá un reino, un gobierno que se llama el gobierno de la Torá, que lo han identificado como el milenio. Y dice que esas naciones que sobrevivan y que Él venga aquí a gobernar con vara de hierro, esas naciones tendrán que subir de año en año a postrarse ante el rey, ante Achen Shebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Hemos dicho, mis amados hermanos, que que los Jukot tienen una promesa escondida. Cuando celebramos Sukkot, estamos celebrando una promesa escondida para tiempo escondido, y es que en el futuro, cuando este sistema se detenga y Mashiach venga y establezca su reino, habrán naciones que se habrán salvado de morir
en esa tribulación. No se habrán salvado de la muerte eterna, no. Y entonces el texto dice que tendrán que subir de año en año a postrarse ante el rey en la fiesta de los tabernáculos. Miren el valor profético de esto que estamos hoy celebrando. He querido hacer un panorama profético completo y dice aquí el verso de Zacarías 14:17. Acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Achén Shebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Qué valor tienen las convocatorias, mis amados hermanos? No son un juego. Dice, y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos lluvia. Dice, vendrá plaga con que Achén herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los Sukkot o tabernáculos, o la fiesta de la siega, o la fiesta de la cosecha. Qué precioso es entender la escritura, mis hermanos. Qué precioso es recibir de parte de Achén el discernimiento y el entendimiento de los días que vivimos y de las cosas que hacemos. Qué alegría estar disfrutando de Sukkot de manera voluntaria. Qué bendición celebrar de manera voluntaria el Shabbat. Qué bendición celebrar de manera voluntaria Rosh Hodesh. Es que no hay rey sin pueblo y no hay pueblo sin constitución que la gobierne. Nosotros somos el pueblo que está en pacto con él y lo amamos, pero él nos da una constitución, una ley que nos gobierne. Nosotros la obedecemos voluntariamente. Cuando él establezca su gobierno aquí, será ley, inclusive sancionada para el que la desobedezca. Pero nosotros estamos aquí en una semana de alegría, con un panorama maravilloso de lo que ha ocurrido desde el primer Pesaj hasta que ocurra el último Sukkot y suene la trompeta en el día del Señor. Aleluya. Nosotros ya entendemos el valor del cordero, el corbán perfecto. No despreciamos la pedagogía que Dios le dio a Israel, porque por esa pedagogía Él nos ha enseñado a buscar nuestra santidad. Por esa pedagogía entendemos que cuando caemos tenemos un corbán perfecto, pero por esa pedagogía entendemos que los millones de corderos no son lo suficientemente contundentes como lo es nuestro cordero. Todas las convocatorias desde el Shabbat, Rosh Hodesh, Pesach, el Omer Rechit, Shavuot, Yom Truah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shemini Atzeret. Ahí está Paul contando con los dedos. Y es bueno tener claro esto. Todas esas convocatorias son la alegría de la obra de Mashiach en su primera venida, cuando vino como una luz tenue. Amados hermanos, y en la segunda venida, cuando vendrá en la plenitud de su gloria. Y nosotros entendemos este trasegar histórico de Dios en el trato de su pueblo y sabemos el valor que tuvo esa multitud de corderos, pero le damos valor a nuestro cordero. Y no solamente le damos valor a nuestro cordero, entendemos con entendimiento limpio
las cosas que hacen falta que ocurran y las anhelamos con todo nuestro corazón. Qué poderoso ver que Tabernáculos Sucot es tan bella esta convocatoria que cuando Él gobierne, iremos a Jerusalén a celebrarla. La Jerusalén de arriba, por supuesto. Así de poderosa es esta convocatoria que se seguirá celebrando. Dichosos los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Estamos terminando un ciclo de Torá. No lo hacemos por la fuerza. Él ha lavado con agua limpia nuestros corazones. Él está cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Él está escribiendo sus palabras en nuestro corazón. Y producto de eso, porque nadie camina con la mente vacía, porque Él está escribiendo en nuestra mente, nosotros estamos caminando en sus estatutos. Es una salvación maravillosamente grande. Un resumen panorámico de un año de Torá. Un resumen panorámico de la escritura en nuestro caminar con Él este año. Bendigamos al Señor. Sigamos celebrando y esperemos con mucha alegría que Él un día ya no vendrá como una luz tenue. La escritura dice, cuando el lucero de la mañana, la aurora, resplandezca en nuestros corazones. Es muy hermoso tener un patrón de referencia de las cosas inconmovibles para vivir todo un año. Hermanos amados, no nos dejemos distraer por las cosas removibles que ya casi serán removidas. Vivamos para lo inconmovible. Vivamos para lo eterno. Aguardemos la manifestación y preciosa bienaventuranza del regreso de Mashiach. Bienaventurado el que oye, feliz el que oye, y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos ensayos lleva Camino a Sion? Llevamos 8, 9 años de ensayo. Como anoche Iván oraba. En uno de estos ensayos sonará la trompeta. Aleluya. Y seremos revestidos y saben, celebraremos como es. Y lo haremos en su presencia. Quisiera que abriéramos los micrófonos con Paul y tuviéramos un tiempo de gratitud pensando en lo que estoy expresando. Pensemos, los que han pasado el año completo en la Torá, démosle gracias al Señor. Y hagamos un inventario, amados. ¿Qué cosas Él ha escrito en mi corazón que han sido nuevas este año? Y démosle gracias. ¿En qué área mi corazón que estaba endurecido de piedra, Él lo cambió para que sea blando de carne? Y si todavía hay expresiones de la piedra, la escritura dice, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Digamos, le transforma este corazón de piedra por uno de carne. Esa es su obra maravillosa. Un año de Torá no nos basta. Viene Shimhat Torá, la alegría de la Torá, para que empecemos un nuevo ciclo. Nadie puede servir al Señor si no renueva la mente y el entendimiento. Bendito Dios que a esta congregación le ha dado esta clase de bendición
y de maravillosos regalos. Abramos los micrófonos y siéntase libre, mi hermano, de decir gracias, Señor. Abramos los micrófonos. Ahí están. El tiempo es de ustedes, mis amados, y yo cierro. No se inhiba. Algo ha hecho el Señor en un ciclo precioso. Démosle gracias al Rey. Ahora podemos empezar a hacerlo. Que rebose nuestro corazón palabra buena. Que nuestra lengua sea como la pluma del escriba muy ligero, y expresemos gratitud, adoración, alabanza al Rey que está trabajando un corazón nuevo. Bendigámoslo, hermanos. Yo quiero dar gracias a Dios porque en gran parte de este año ha trabajado mi corazón en relación a Gracias. la forma en que lo veo como padre, Mm, a través de tratar de conocer cómo educar a Shmuel, al hijo que Él nos ha permitido, eh, y verme a mí mismo como hijo de Dios y conocer el amor de padre que siento terrenal, que el amor de padre que tiene Él hacia nosotros es mucho más abundante y incomprensible para nosotros. aleluya. Y en eso tratar de tenerlo siempre presente para humillar mi corazón y no estar a veces rebelde, no dejar espacio para la ira, Mm, se enceguece y después de que ha pasado debemos de sufrir las consecuencias. Pero Él es un Padre amoroso, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y si estamos en aprietos y si vemos gracias. eh, nuestros quebrantos, está bien que sucedan, porque Él está ahí y también dar una solución. Gracias Señor por trabajar esta parte conmigo y por ser ese padre, como dice la canción, que siempre soñé, que Mm, imaginé que podía ser posible. Gracias Señor Todopoderoso de, de gran vientre, de un gran vientre para tener a todos tus hijos en amor y, y disciplinarnos eh, sin quitar la solidaridad, porque tú no tienes límites, Señor. Bendito seas, Yehoshua HaMashiach. aleluya. Él es el Padre que siempre soñamos. Sigamos, hermanos, así espontáneamente, con alegría en el corazón. ¿Qué hay para reconocer? ¿Qué hay para agradecer? Así espontáneamente. Yo quiero darle gracias al Señor porque en este año que pasó me hizo muy consciente de la necesidad de tener balance eh, en temas como, eh, por un lado, el conocimiento de la escritura, pero por otro lado, la intimidad con Él. Por un lado, eh, la cada vez más enriquecida visión de mi salvación como el deber de mi santidad, la
balance también entre mi crecimiento individual y mi relación con la congregación, el colectivo. Y esto ha sido muy novedoso. Le doy muchas gracias porque durante los años pasados, aunque perdimos el balance, pues recorrimos un camino muy largo en poco tiempo. Y aunque a medida que crezco, yo personalmente me doy cuenta lo poquito que sabemos, que apenas arañamos con un dedito la superficie de la escritura. eh, Agradecemos cada elemento, cada ingrediente, cada aspecto que Él va dejándonos ver con un poco más de claridad. Y esto me da mucha alegría, me da mucha felicidad, pero también siento el peso de la responsabilidad de poder eh, entregar esto a otros, porque el tesoro que nos ha entregado ha sido tan precioso, tan grande, un mensaje tan contundente y tan digno de ser compartido. Eh, Esto ha sido muy especial de manera particular este año, de manera que tengo una gratitud muy grande con él Aleluya. y, y bueno, mucha alegría de seguir cada vez celebrando sus santas convocaciones de una manera más rica. Eh, Esto es una gratitud muy grande que tengo en mi corazón y que me haya dado la oportunidad de poderlo compartir con un grupo creciente aquí donde Él me ha establecido. Aleluya. Otro más. Otro más que tenga gratitud por un año, por un ciclo, por la obra del Ruach, por esa novedad de vida que Él ha traído, por ese regalo imperecedero del Corbán perfecto, por novedades del corazón, por renovación de la mente, por restauración, uno tras otro. Bendito sea el Señor que nos ha hecho partícipes de su obra. Bueno, yo quiero agradecer al Señor por hacerme entender, por hacerme ver la necesidad de vivir a través de su palabra, de obrar en mi camino, solo guiada por siempre, por su palabra, por su Torah. Es una, es algo que se va, que Él me va enseñando día a día. Al principio se me olvidaba, cada que iba a hacer algo, cualquier decisión, y ya por medio de su palabra y de su enseñanza, su guía, me fue enseñando a esa dependencia. Y gracias a él voy en ese camino de que todo lo que vaya a hacer, primero lo consulto con él y después dejo que él empiece a mostrarme, a ponerme las cosas para yo seguirlas solamente. Quiero agradecerle eso al Señor porque ya es una costumbre para mí y quiero seguir haciéndolo para no meter más la pata que tantas veces lo hice. Quiero también agradecerle al Señor porque en este año que terminó, porque viene enseñándome, ayudándome a perdonar las personas que me ofendieron de muchos años de alguna manera.
Y eso me lo ha venido Él enseñando con su amor, de que tanto que le fallo, que le falto, y Él siempre está ahí, siempre está allí, siempre que lo busco, lo veo y lo encuentro. Es una de las cosas más maravillosas que he aprendido y que me va enseñando hoy en ese camino de, de dejar de estar enojada por cualquier motivo de ofensas que, que tal vez me marcaron, pero pues el Señor ha borrado todas esas marcas. Me ha enseñado también a tener una unión más bonita con todos mis hermanos, con toda mi familia, mis sobrinos. Me ha enseñado a tener esos lazos más unidos en amor, en servicio. Quiero agradecerle mucho a Dios por toda esta obra que Él es el que la lleva a cabo en mi vida. Estoy grandemente agradecida. Es el que me ha llevado a tener una paz que yo no tenía, que me costaba trabajo estar en esa pasividad de pensamientos, y quiero agradecerle a Él porque su obra es verdadera, poderosa, muy poderosa, y reflexionar en su amor, de su presencia continua en mi vida me conmueve muchísimo, 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 y me ha llevado a sumergirme solo en su palabra y a vivir la vida dando, aunque no reciba, aunque no reciba, porque eso es lo que Él hace. Esa es su enseñanza, ese es su amor. Quiero agradecerle muchísimo al Señor y, y que siga trabajando conmigo, que siga trabajando conmigo, porque eh, siempre viene a mi mente la palabra de que nos lleva a su estatura. Yo pienso de que yo personalmente nunca podré estar a su estatura, sino cuando Él venga. Lógicamente que cuando Él venga, que ya totalmente esté libre de pecado de esta carne, pero Él es grande, soberano, poderoso, es un ser tan divino y tan bueno, tan bondadoso, que me hizo pensando en que todo era para mi bien, que todo lo que, si cumplía su palabra, si seguía sus decretos, sería para mi bien. Y es lo que me hace entender, es lo que me hace ver en los días que tal vez me pongo a pensar muchísimas cosas de lo que voy haciendo, de lo que voy caminando. Y pues todo lo pongo en su mano y le agradezco mucho al Señor. Le agradezco mucho todos los cambios que va haciendo en mi vida. De Gracias, todo. Dorita. Gracias. Gracias. Bendito sea el Señor por cada hermano que quiere expresar con tanta alegría y gratitud. Yo pienso que daría este tiempo para seguir larguísimo, toda la noche dando gracias al Sí, Señor. Que la así escritura es, diga que nuestra lengua es como pluma de escribiente muy ligero, que así es. canta las alabanzas, que expresa la gratitud. ¿Alguien más para que eh, cerremos esta parte? ¿Alguien más quiere expresar? Eh, Quería darle otro espaciecito a otro hermano, Dorita, por eso, porque sé que tienes un corazón reconocido. ¿Alguien más? Y si no, yo sé que muchos quisieran hacerlo.
Vamos a bendecir al Señor para terminar. Uno de los detalles hermosos que hace con sus mandamientos es crear un cerco de protección alrededor de nosotros. Y eso es invaluable cuando Él protege el fruto de nuestra labor. Como expresábamos ayer, Sukkot es tiempo de Bikurim y Sukkot es tiempo de recolectar y es tiempo también de obedecer los cercos de protección para la codicia y la avaricia. Y él se las ingenia con mandamientos buenos, espirituales, como el mandamiento del diezmo y la ofrenda. Así que si usted tiene a bien honrar al Señor con su diezmo y la ofrenda, y tiene a bien apoyar el ministerio que el Señor ha levantado a través de Camino a Sión, la Escritura dice: honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de tus frutos, para que sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hace unos días aprendíamos una declaración que hacía Israel cuando entregaba lo que le pertenece. Si tú puedes hacer esa declaración porque eres fiel para ayudar a sustentar este ministerio, dale gracias al Señor. Y que el Señor también te proteja del devorador, que la plaga no toque tu morada, que la vid en el campo donde quiera que tú siembres no sea estéril. La palabra es tan preciosa, con mandamientos también como este. Vamos a adorar al Señor dándole gracias porque Él es el Padre inigualable, el Padre que todos nosotros hemos anhelado tener. Los padres terrenales nunca pretendieron ni pretendemos ser perfectos. Nunca Dios prometió que nos daría padres perfectos. Muchos de nuestros padres fallaron. Estaban revestidos de humana naturaleza. Por eso Él se muestra a nosotros como Padre. Vamos a cantar que Él es el Padre que siempre anhelamos, que siempre soñamos. Y vamos a bendecir la paternidad de Dios sobre nosotros.